Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición nocturna de las noticias por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Nicolás Maduro dice que solo discute cara a cara, refiriéndose a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien se mostró dispuesto a hablar con el mandatario venezolano al tiempo que reiteraba que no descarta un despliegue de tropas estadounidenses en el país caribeño. En Chile hay reacciones encontradas después de los resultados de las elecciones en las que los ciudadanos escogieron a la comunista Janet Jara y al ultraderechista José Antonio Kast para una segunda vuelta que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Hamás criticó la resolución aprobada minutos antes en el Consejo de Seguridad de la ONU y que respalda el denominado Plan de Paz de Donald Trump para la Franja de Gaza. El grupo islamista dijo que dicho texto no satisface los derechos y las demandas palestinas. Vamos a iniciar en Estados Unidos. Luego de que el presidente Donald Trump dijera que estaba dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro, el presidente venezolano respondió que quien quiera hablar con él tendrá que hacerlo cara a cara. Sin embargo, en sus declaraciones, Trump también dijo que no descartaba ninguna opción sobre el país caribeño. Es una palabra que ha salido a menudo de la boca de Nicolás Maduro en las últimas semanas. Peace, peace, peace. Y para transmitir el mensaje, el presidente de Venezuela incluso se atrevió a hacerlo con una canción. Imagine de John Lennon en pleno meeting del presidente venezolano. Una canción en inglés, quizás para hacerse entender mejor por Donald Trump. Que multiplica los ataques frente a las costas de Latinoamérica oficialmente para luchar contra el tráfico de drogas. En nombre de esta lucha, Estados Unidos ha enviado fuerzas militares a la isla de Trinidad y Tobago, entre ellas un buque de guerra y el portaaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, a la zona de competencia del Comando Sur de Estados Unidos. ¡Fuera de aquí, barcos imperialistas! ¡Fuera de aquí, amenazas militares! ¡Venezuela se respeta! Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido varios barcos y ha matado a más de 80 personas, en lo que afirman son ataques contra narcotraficantes sin que haya pruebas que lo confirmen. Caracas acusa a Washington de utilizar la lucha contra el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse del petróleo venezolano. Pero la situación podría cambiar, al menos eso es lo que da a entender el presidente estadounidense. Miren, él le ha hecho un daño tremendo a nuestro país, principalmente por el narcotráfico, pero en realidad porque también tenemos ese problema con otros países, pero más que con ningún otro país. La liberación de presos en nuestro país ha sido un desastre, ha vaciado sus cárceles, otros también lo han hecho, no le ha hecho ningún favor a Estados Unidos, así que ya veremos qué pasa. En algún momento hablaré con él. Un cambio de postura habitual en Trump. Queda por ver si pasará de las palabras a los hechos. En la misma línea, y mientras se impone la pregunta sobre si la administración de Donald Trump atacará directamente el territorio venezolano, el mandatario estadounidense fue consultado sobre si, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, intervendría también en México y Colombia. Esto fue lo que contestó. ¿Lanzaría ataques contra México para detener el narcotráfico? No tengo problema. Haremos lo que sea necesario para detener el narcotráfico. México es... Miren, estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana. Hay graves problemas allá. Si fuera necesario, haríamos allí lo mismo que hicimos con los ríos. Ya casi no llegan drogas a nuestros ríos. ¿No se ha reducido como un 85%? No entra nadie por nuestra frontera sur, pero sabemos perfectamente cómo traen las cosas. ¿Cómo traen las drogas? Fentanilo, cocaína. Colombia tiene fábricas de cocaína, que si las desmantelaría, lo haría con orgullo. No dije que lo haría, pero lo haría con orgullo porque salvaríamos millones de vidas. En Chile siguen las reacciones después de que el país votó este domingo y decidió que habrá una segunda vuelta este 14 de diciembre entre la candidatura izquierdista de Janet Jara y la del ultraderechista José Antonio Kast, que parte como favorito tras recibir el apoyo de las otras opciones de derecha. Las calles de Chile palpitan el balotaje.
Los ciudadanos analizaron los comicios del domingo, donde el izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast accedieron a la segunda vuelta. Las portadas de los diarios reflejaron la sensación de que Kast está mejor perfilado para la instancia definitiva, la cual será el 14 de diciembre. Partidarios de ambos candidatos dieron su parecer. Habría preferido que hubiera habido una primera vuelta de la derecha. Desilusión grande porque tenía todas mis esperanzas en Janet Jara, que iba a ganar por más. Ganamos, pero muy poquito, margen muy estrecho, por lo tanto lo más probable es que el esfuerzo para la segunda vuelta no nos dé el resultado que queremos. Otros ciudadanos también resaltaron el compromiso civil y se mostraron esperanzados en que el país mejore, sin importar quién gane. Fue una participación bastante masiva de toda la gente, una demostración en realidad de una democracia que está funcionando en Chile. Hay que esperar que salga uno que recupere el país, que lo más importante para los chilenos es que recuperen nuestro país, porque nuestro país está perdiéndose. Necesita una persona que tenga mano dura. De cara al balotaje, Kast, quien fue derrotado por Gabriel Boric en las elecciones de 2021, recibió el respaldo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, lo que monta un escenario favorable para que pueda convertirse en el nuevo inquilino del Palacio de la Moneda, posiblemente lejos de la izquierdista Janet Jara. Ecuador enfrenta un nuevo y complejo panorama político. El gobierno de Daniel Noboa sufrió su primer gran revés en las urnas y no solo por la victoria del no, sino por las razones que la impulsaron. Un creciente descontento ciudadano y las dudas sobre su propuesta. ¿Qué explica esta derrota y qué implica para el futuro del gobierno? Nuestra corresponsal Carolina Mela nos cuenta. El escenario político de Ecuador dio un giro contundente tras la victoria del no en las 4 preguntas del referendo y consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. Esto ocurre apenas 7 meses después de que ganara holgadamente las elecciones presidenciales y esta vez las mismas provincias que le dieron su apoyo en las urnas se lo quitaron para estas votaciones. Para la mayoría de analistas, el mensaje de la ciudadanía es claro, un rechazo a la dirección que ha tomado el gobierno. Los votantes desestimaron propuestas que en teoría respondían al malestar general hacia la clase política, como por ejemplo reducir el número de asambleístas o eliminar el financiamiento estatal a los partidos. Muchos consideraban estas preguntas como un enganche para impulsar el voto por el sí en todo el paquete, pero eso no ocurrió. También sorprendió el rechazo a la primera pregunta, que buscaba permitir la presencia de bases militares extranjeras como estrategia para enfrentar la ola de violencia que atraviesa el país, que ya supera las 7.000 muertes violentas hasta octubre. Para muchos el apoyo se desplomó en el momento en el que el mandatario anunció que una base estadounidense podría ubicarse en la isla de Baltra, en Galápagos, un lugar considerado por los ecuatorianos como un patrimonio intocable. Aunque el mandatario retiró la propuesta de inmediato, el daño ya estaba hecho, la duda y la desconfianza persistieron. Con este referendo, Ecuador entra en una nueva etapa de tensiones y reacomodos donde el principal desafío será reconstruir consensos. Pero ese rumbo solo se conocerá cuando el presidente explique qué hará tras esta derrota. Han pasado 24 horas desde que la reconoció públicamente en X y hasta ahora lo único que se ha anunciado es un decreto informando su viaje a Estados Unidos. Después de eso, solo hay silencio. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución que valida el plan de Trump para la Franja de Gaza. Sin embargo, tanto Israel como Hamás la rechazaron. Con 13 votos a favor, ninguno en contra y las abstenciones de China y Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la propuesta de una fuerza internacional de estabilización, la cual supuestamente busca brindar seguridad y respaldo en la reconstrucción del enclave palestino. Desde Washington, el presidente Donald Trump aplaudió la votación. Esta será una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas. Impulsará la paz en todo el mundo y es un momento de verdadera magnitud histórica. La iniciativa aprobada forma parte del plan de 20 puntos presentados por Donald Trump para la paz en Gaza. Si bien la misma establece una autoridad transitoria para el enclave presidida por Donald Trump, muchos países árabes y otros musulmanes han manifestado interés en aportar tropas a la referida fuerza internacional. No obstante, el grupo armado Hamás se opone a la medida. Asignar tareas a la fuerza internacional dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto en favor de la ocupación. Algunos países consideran que la propuesta es un paso para el establecimiento del Estado palestino, el cual rechaza Israel.
Se acelera en el reconocimiento de este Estado ficticio. Si la ONU lo reconoce, usted, señor primer ministro, debe ordenar asesinatos selectivos de altos funcionarios de la autoridad palestina, quienes son terroristas a todos los efectos. La resolución también abre la puerta para el ingreso de ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza, afectado por los bombardeos israelíes y el bloqueo de Tel Aviv. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.